Doctor, buenos días. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado andar lo que vendrían a ser aspectos generales de la anemia ferropénica en altura. Bien, voy a hablar de lo que vendría a ser la hemoglobina en altura. Cuando hablamos de lo que es la hemoglobina en altura, primero tenemos que saber, la vida a gran altura en algunas especies puede requerir un aumento en la concentración de la hemoglobina. Es por esto que se puede dar la anemia. Como siguiente concepto tenemos que tener claro que en el nacimiento se observa una hemoglobina más alta en la altura, esto debido a las madres hipóxicas. Y pues existen factores de corrección para las altitudes mayores a 3000 metros sobre el nivel del mar, con las cuales podemos definir si existe como tal una anemia anemia a gran altura. Eh, Existe un estudio que es Hemoglobin Concentration in Children at Different Altitudes in Perú, en el que primero tiene para comenzar el objetivo de redefinir los valores normales de la hemoglobina en los niños a medida que aumenta la altitud en el Perú. Se obtuvo una base de datos proporcionadas por el CENAM del Instituto Nacional de Salud del Perú, que incluyó la información de 2.028.701 niños entre, entre 6 y 59 meses de edad. Eh, en este estudio se diagnosticó anemia utilizando 3 métodos. En el primer método se redujo un umbral de hemoglobina a menor de 11 gramos por decilitro, a menor de 11 gramos por decilitro, que es el umbral recomendado por la OMS para las altitudes bajas sin corrección. En el segundo método se aplicó la corrección recomendada por la OMS. Eh, esta es esto nos define como una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro con corrección, como ya les mencionaba, recomendado por lo que vendría a ser la Organización Mundial de la Salud. En el tercer método se prevé un umbral basado en los valores normales, es decir, las medias relacionadas con la altitud menos 2 desviación de estándar. También en este estudio nos habla lo que vendría a ser la policitemia. Se define la policitemia mediante 4 métodos, eh, donde nos dice que la hemoglobina tiene que estar mayor a 14 gramos por decilitro, 14 gramos por decilitro con o sin corrección. Esto según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. O si no, también se puede definir una policitemia cuando hay un umbral de hemoglobina mayor a 19 gramos por decilitro, según el estudio de León Velarde. También se define policitemia cuando hay una hemoglobina mayor que la media de la población. Bueno, este estudio permitió una reevaluación de lo que vendrían a ser los umbrales de la hemoglobina en relación con la altitud, utilizando los datos específicos ya mencionados antes. Ya. Bien, ahora voy a hablarles de lo que vendría a ser el hierro, que es importante para tocar lo que vendría a ser la anemia. Cuando hablamos del hierro, todos sabemos que existen 2 tipos de hierro y es el hierro hemo y el hierro no hemo. Cuando hablamos del hierro no hemo, tenemos que primero el hierro no hemo es secuestrado dentro de un anillo de protoporfina. Este tiene una absorción dependiente de la composición de la dieta. Además, se une al borde en cepillo del enterocito, a diferencia de lo que vendría a ser el hierro no hemo. Este hierro no hemo es abundante en alimentos de origen animal y vegetal. Además, a diferencia del hierro hemo, este no es secuestrado y atraviesa el borde en cepillo. Esto, para que pueda atravesar este hierro no hemo, el borde en cepillo, requiere de lo que vendría a ser el hierro ferroso. Bien.
Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la absorción intestinal de este hierro. Este hierro se absorbe en enterocitos maduros de las vellosidades del intestino delgado. Este absorbe el hierro, este se une a la transferrina del plasma y cada molécula se une a dos átomos de hierro. Es menos del 16% que se reduce en los glóbulos rojos. Además, este hierro absorbido se une a lo que vendría a ser la transferrina diférica, que hace la entrega de hierro a las células por medio de lo que vendría a ser la transferrina. Ahora voy a hablarles un poco de lo que vendría a ser la fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede? Que el hierro en condiciones normales está entre 3 a 5 grados. Eh, Cuando hay, cuando hay un déficit de hierro, esto es afectado por a la falta o la deficiencia del hierro, lo cual afecta la síntesis de proteínas esenciales y la falta de glóbulos rojos. De esta manera es como afecta la falta de hierro. Ahora, este se puede tratar por medio de la flebotomía y la extracción de 0.5 gramos de hierro de sangre. Ahora, lo que da una concentración de hierro en el plasma que disminuye los macrófagos y otros tipos de celulares que secuestran además el hierro. También esto puede afectar a lo que vendría a ser la sobrecarga del hierro, que da lugar a la anemia y a la alteración de la homeostasis. Eh, Esta sobrecarga de hierro también puede producir una hemocromatosis, que en síntesis puede codificar la proteína de hemocromatosis tipo 1, la hemojuvelina tipo 2, la epsidina tipo 2B, la TIRP2, la FPN tipo 1. Bien. Eh, Como sabremos, el hierro es un elemento muy importante para comprender lo que vendría a ser la anemia ferropénica. La absorción de este hierro aumenta cuando el organismo necesita más, más cantidad de hierro. Y esto puede suceder durante lo que vendría a ser el embarazo. Mm, Hay marcadores que existen para evaluar el estado del hierro y que, bueno, pues estos pueden incluir lo que vendría a ser la epsidina, eh, la ferritina sérica, el receptor soluble de la transferrina. Bien. Eh, esta, este déficit de hierro en niños menores de 2 años está asociado con efectos adversos en el desarrollo cognitivo, crecimiento físico y aumento de las enfermedades infecciosas. Como sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, ¿a partir de cuánto vamos a decir que estamos hablando de una anemia? Y es a partir del menor a 11 gramos por decilitro corregido, esto recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Mm, También se ha descubierto una asociación significativa entre la anemia y los factores como lo que vendría a ser la baja longitud de altura para la edad, madres adolescentes o anémicas, falta de educación materna y habla de quechua o aymara. La prevalencia de la anemia en las altitudes es del 65.1 por ciento al 73%. Estas demostraciones muestran la importancia de abordar lo que vendría a ser la deficiencia del hierro y la anemia específicamente en las poblaciones de altitud donde la prevalencia de la anemia es alta. Bien, ahora voy a hablarles de lo que vendrían a ser los datos internacionales. Como datos internacionales, vamos a tener que el aumento de la concentración de la hemoglobina con la altitud varía entre las poblaciones humanas.
Entonces, aquí vamos a ver que esto indica claramente que existen diferencias entre etnias y apunta a diferentes estrategias de ajustes del transporte del oxígeno en la sangre. Además, se hace que el diagnóstico de la anemia en residentes de gran altura sea una tarea difícil. Acá vamos a ver ejemplos de etnias que viven a grandes alturas. Bien, en el año 2022 se realizó un estudio en la Universidad de California, en Estados Unidos, que hablaba del déficit de hierro en los deportistas. En este se estima que la prevalencia de del déficit del hierro en, en los atletas eh, femeninas era del 15, en atletas femeninas era del 15%, era del 15%. Y esto incluso podía variar hasta el 35%. En atletas masculinos, el déficit del hierro, la prevalencia era entre 3 a 11%. Tanto la deficiencia de hierro como la anemia por deficiencia de hierro pueden tener un impacto negativo en lo que vendría a ser el rendimiento deportivo. Es importante realizar exámenes de detección de deficiencia de hierro en lo que vendrían a ser los atletas. Em, Además, esto es especialmente en aquellos con factores de riesgo particulares o que estarán expuestos a altitudes elevadas, ¿no? La corrección de déficit de hierro se puede lograr mediante el aumento de ingesta de hierro en la dieta y en la suplementación. Mm, en resumen, cuando hablamos de la anemia ferropénica en altitudes elevadas, esto puede hacer que se nos presente un desafío en los diagnósticos. Esto debido a las diferencias entre las étnicas en la concentración de la hemoglobina. Eh, los atletas también son propensos a la deficiencia de hierro, lo que puede afectar su rendimiento, ¿no? Mm, Además, el factor de corrección estándar para la hemoglobina sugerido por la OMS no es válido para lo que vendría a ser el uso mundial, ya que, como mencionaba, existen diferencias étnicas. Bien, ahora voy a hablar de lo que vendría a ser un estudio en África que nos habla de la ferritina y su asociación con la anemia en una población adulta y sana en Kenia el 2022. Bien, cuando hablamos de esta, en primer lugar nos habla que eh, existe una inflamación crónica de bajo grado, existe una inflamación crónica de bajo grado. eh, lo cual se puede mostrar con un peso normal, pero en una pequeña proporción, se puede mostrar como un síndrome metabólico. Bien, esta inflamación crónica de bajo grado nos da como resultado un mayor secuestro del hierro por la hepsidina. Y además, lo que hace que la medición de la ferritina, se presente la medición de la ferritina asociado a una anemia ferropénica. Bien, esta medición de la ferritina asociada a la anemia ferropénica se da de la siguiente manera. Cuando es menor a 15, podremos estar hablando de personas con síndrome metabólico. Y cuando este es mayor a 15, perdón, estamos hablando de personas sanas. Lo cual quiere decir que las personas con síndrome metabólico puede tener cierta asociación con la anemia ferropénica. Bien. Al mismo tiempo, se hizo también un estudio durante el 2019 que nos habla de la insuficiencia del hierro, que disminuye la respuesta eritropoyética a la exposición de una altitud moderada. En esta se puede ver que a grandes alturas se va a dar el uso de reservas de hierro para la eritropoyesis, por lo que entonces a los atletas con un poco hierro
evitan la eritropoyesis acelerada. En los atletas con poco hierro se puede evitar la eritropoyesis acelerada, a los cuales si se les suplementa el hierro, podemos tener que estos atletas estén en condiciones normales. También tenemos lo que el estudio que vendría, nos habla de factores de riesgo para la anemia ferropénica en niños. Como podemos ver, uno de los factores de riesgo es que estos mismos vivan a grandes alturas. Ahora voy a hablar un poco de lo que vendría a ser la anemia ferropénica en altura en el Perú. Como podemos ver, el Perú tiene 30 millones de habitantes y 10 de estos 30 millones viven a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, en este también tenemos que saber que los habitantes de los Andes del Sur tienen menor hemoglobina que aquellos que viven en los Andes centrales. Además, la muerte fetal tardía es 4.8 veces más frecuente en alturas mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar que a baja altitud. Cuando hablamos mm, de la diferencia entre los habitantes de los Andes del Sur y de los Andes centrales, vamos a ver que en las poblaciones con mayor proporción aymara, que es mayor del 50%, tienen mayor peso al nacer que aquellos con menos del 50% de proporción aymara. En Puno, las gestantes aymaras de zonas rurales tienen una menor tasa de muerte fetal tardía que las rurales quechuas y que las urbanas o que los migrantes de las zonas bajas. Eso sería todo. Estos somos los integrantes. Gracias, doctora.